Cuando llega esta parte del autismo, pues se me cierran las puertas, la mente, no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar a mi hijo. Yo ya empezaba a ver comportamientos de mi hijo comportamientos diferentes. Anteriormente era un niño, digamos, normal, porque sí jugaba, tuvo lenguaje, me abrazaba, me daba besos, me miraba a los ojos, pero de repente dejó de decir papá, mamá, agua. El vocabulario que tenía lo empezó a dejar de decir, empezó a aislarse, iba y se escondía en las esquinitas. Y cuando me dieron el diagnóstico, yo me quedé así como fría, como que no sabía qué decir. Cuando tu alma tiene sed y es difícil crecer en esta vida tan amarga, te deberías tomar la limonada rosa y al carajo lo demás. La limonada rosa. ¡Hola, limonadas! Bienvenidos a otro episodio. Ya saben que cuando nos encontramos de este lado es porque tenemos a invitado. Y esta vez traemos un tema que nos mueve mucho el corazón y queríamos hablarlo con ustedes, sobre todo porque escuchamos la historia de esta persona, es la primera vez que la estamos conociendo, pero escuchamos del detrás de una organización que ella creó y nos conmovió, nos parece algo que todos deberíamos de saber de este tema. Y queremos darle la introducción a Lupita Esquivel. Bienvenida, adelante por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, yo algo apresurada, perdón. No pasa nada. Adelante, ponte cómoda. Gracias. Muchas gracias por estarnos escuchando, los que nos están viendo por ahí por YouTube, agradecemos porque nunca está de más. Y a propósito, sobre todo agradezco a esas personas que también nos estuvieron pidiendo precisamente que si podíamos tocar un tema como esto, ahorita que se adentren y que conozcan sobre qué es la organización y que Lupita nos cuente la historia, van a ver que se van a sentir muy satisfechos. Quédense, véanos, escúchenos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor el poder estar aquí, el compartir parte de mi vida, pues mucha parte de mi vida, porque ya son más de 15 años lo que he estado en este tema que pues me ha traído aquí, pero la verdad me siento muy bendecida, muy afortunada también, porque un hijo es una bendición y eso pues ha sido para mí este tema también, aunque sé que es algo fuerte, doloroso también, pero finalmente es la condición de un hijo y pues un hijo siempre lo vamos a amar. Quisiera que empezaras contándonos un poquito acerca de ti y cuál es tu historia y posteriormente llegar a esto de cómo te motivó. Dejarnos un poquito de misterios porque hablamos mucho sobre el tema. Seguramente en el título sí. ya lo vieron, pero de todas formas, iniciando por, sabemos que esta condición que menciona, cuál es el nombre correcto de decirlo, pues ahora sí, a introducirnos en todo el conocimiento y experiencia que ha tenido. Pues el tema es el autismo, el trastorno del espectro autista. Para mí fue una palabra que cuando por primera vez, sinceramente, no tenía tanto conocimiento sobre este tema. Es más, solamente la había escuchado esporádicamente, pero no me había dado la tarea por el investigar, el saber de qué era, de qué se trataba, hasta que me dieron el diagnóstico de mi hijo, que mi hijo estaba dentro del espectro autista. Y fue ahí donde, pues ahora sí no por primera vez dije, tengo que leer, tengo que aprender, saber de qué se trata todo esto, ¿no? ¿Nos podemos ir un poquito hacia atrás para que nos pongas en contexto cómo era tu vida? O sea, ¿qué te dedicabas? No sé si es tu primer hijo. Cuéntanos de ti y cómo fue cuando llegó tu hijo a tu vida. Bueno, yo soy licenciada en informática, más obsoleta que el floppy, les digo a todo el mundo, porque en realidad ya fueron más de 24 años que yo me gradué. Muy poco trabajé en esta área,
Y cuando me dieron cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, yo en ese entonces trabajaba en casa porque tenía a mi otro hijo mayor y le dedicaba tiempo a mi hijo que tenía 2 años y medio. Me dedicaba medio tiempo a trabajar y el resto a mi familia. Pero pues sí, realmente muy poco trabajé en lo que yo estudié. Y créanme, fui una estudiante con mérito académico y mención honorífica. Y no lo mencionaría, pero quiero mencionarlo porque ha habido personas que han dicho, ¿cómo es que Lupita Esquivel está como presidenta de Sonrisas del Autismo si ni la carrera terminó? La terminé, tengo la placa en la UABC, por ahí debe de estar la placa, porque tuve mención honorífica y mérito académico. Entonces, pues, era muy estudiante, era muy estudiosa, muy dedicada, muy entregada en lo mío, obviamente en mi familia también, pero cuando llega esta parte del autismo, pues se me cierran las puertas, la mente no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar a mi hijo. Recuerdo que me dieron el diagnóstico de él, pero antes de eso yo ya empezaba a ver comportamientos de mi hijo comportamientos diferentes. Anteriormente era un niño, digamos, normal, porque sí jugaba, tuvo lenguaje, me abrazaba, me daba besos, me miraba a los ojos, pero de repente dejó de decir papá, mamá, agua. El vocabulario que tenía lo empezó a dejar de decir, empezó a aislarse, iba y se escondía en las esquinitas, o cuando yo me ponía a lavar los trastes, iba y se me pegaba ahí como si tuviera miedo. Entonces a mí se me hacía como que no era algo normal en un niño, ¿no? Después de que él andaba siempre para un lado, para otro y bien feliz. Entonces fue donde yo empecé a notar conductas diferentes y me preocupó mucho lo que era el lenguaje. En las noches se levantaba y duraba horas llorando. Se levantaba a la 1 o 2 de la mañana y eran horas de que ya no podíamos dormir porque él estaba llorando, o parecía como si tuviera miedo, como si hubiera soñado algo, pero aparte nos veía y le daba más miedo. Entonces, fueron varias noches, empezamos con la evaluación y el diagnóstico. Recuerdo que cuando fui a recibir el diagnóstico, iba solamente con mi hijo, con Nathaniel. Íbamos él y yo porque su papá no había podido acompañarnos. Y cuando me dieron el diagnóstico, yo me quedé así como fría, como que no sabía qué decir, y las psicólogas que estaban ahí se me quedaron viendo y me dijeron, ¿no va a decir algo? Y yo dije, pues no, pues lo que tengo que hacer, pues lo iré haciendo, ¿no? Me salí con mi hijo y me tocó manejar un túnel. Estaba en otra ciudad, me tocó manejar un túnel de lado a lado. Iba conduciendo yo, mi hijo se había quedado dormido en la parte de atrás y yo me empecé a meter sobre el túnel. Para mí era como si fuera algo oscuro. Y seguí conduciendo y se me hacía eterno. Cuando iba ahí me solté llorando. Prendí el radio, le subí todo lo que podía y como se oían muchos carros, me solté llorando. Lo que no había hecho en el momento del diagnóstico, me solté llorando y me fui. Ese día lo recuerdo muy bien, obviamente por el diagnóstico, pero también lo recuerdo porque mi hijo mayor se iba graduando también del kinder. Entonces yo tenía que ir ese mismo día saliendo del diagnóstico, yo tenía que ir a la graduación de mi hijo y me estaba esperando, ya lo había dejado en la mañana yo, me estaba esperando con las maestras y la directora y muchos padres ya sabían a dónde iba yo. Entonces cuando llegué fue el acto académico, después de ahí fue el convivio y pues yo tenía que estar con mi mejor cara, pero era algo
se preocupe. Era algo obviamente muy fuerte porque recibí el diagnóstico de mi hijo, pero también era un día muy bonito, feliz, porque era la graduación de mi hijo. Entonces, cuando yo entré al convivio, los padres me preguntaron también cuál había sido el diagnóstico y pues no tuve palabras para decirles. No tuve palabras. Entendieron ellos porque ya más o menos también sabían ellos lo que me iban a decir. Y hubo personas pues que me abrazaron en ese momento. Estuve con ese día muy, pues sí, muy, con mucho, Distraída, con sí, emociones muy, encontradas. gracias. Estuve, pues en un momento difícil y realmente también no quería mostrar ante mi hijo el mayor esa tristeza, porque pues él estaba muy feliz. Y continué. Posteriormente decidí moverme a Ensenada yo pensaba que mi hijo al venir e interactuar con sus primos de aquí iba a ayudarle en la condición. Pero pues no, yo dije, pues al tener la convivencia, al jugar con ellos, porque allá no teníamos familiares, entonces dije, esto le va a ayudar, pero no. Entonces, conforme fui conviviendo con mi hijo, me di cuenta que era más difícil el autismo. Al llegar aquí lo ingresé con una psicóloga y voy a mencionar algo. Cuando estamos en este proceso tenemos que tener mucho cuidado las personas que atienden a nuestros hijos, porque yo me fui con la primer psicóloga que me recomendaron. Estuve pagando terapias muy caras por un tiempo considerado, pero no era una persona especialista en autismo. No sabía. Entonces yo conforme fui viendo a mi hijo y veía que no había avances y pues en realidad yo no veía a ella qué terapia que hacía con mi hijo dentro del salón. Entonces no veía avances y dije, no, ya no lo voy a seguir trayendo. Hasta después me enteré que pues, no era una persona preparada para atender a un niño con autismo. Entonces yo sí les digo a las personas que se me acercan, hay que tener mucho cuidado. El hecho de que sea psicóloga la persona no quiere decir que va a saber atender a un niño con autismo. Entonces después de ahí ingresé a mi hijo a otro centro de terapias. Ahí estuvo un tiempo, pero después me tocó ir con un neurólogo, donde el neurólogo en vez de darme ánimos o esperanzas para mi hijo, pues lo único que me dijo es que tu hijo nunca va a hablar, tu hijo siempre va a tener que usar un casco porque cualquier golpecito va a empeorar la situación. Entonces, obviamente yo escuchando esa parte de un profesional, pues me quedé yo, wow, o sea, tan fuerte está, y yo creyendo en el neurólogo, y pues me sentía muy triste, me sentía mal, porque el saber que mi hijo no iba a hablar, que nunca me iba a decir mamá, pues claro que era algo fuerte, algo triste para mí. Estaba muy triste y me recomendaron ver una película. Me recomendaron ver la película de Un Milagro de Amor en YouTube. La vi, me llenó de esperanzas. Era un caso real de un chico que tenía autismo y perdió todas las características del autismo y el niño tuvo una mejora. Ahorita es una persona profesional, tenía un autismo nivel 2, nivel 3. Ahorita es el director de una institución, se dedica a dar conferencias, no tenía tampoco lenguaje. Entonces el ver yo esto con él, pues claro que me llenó a mí de esperanza. Y más el saber que era esa historia basada en una historia, en algo real. Al finalizar, anoté los números. En aquel entonces no teníamos celulares, no estaba la tecnología de ahora. Entonces anoté los números, la dirección y llamé por teléfono para pedir información. Me mandaron unos CDs para ver, me mandaron información. Entonces me
me dijeron que fuera a prepararme a estudiar para ayudar a mi hijo. Viajé a Massachusetts para poder aprender, saber qué era lo que hacían con los niños, cómo era este método. El método se llama Sunrise, cómo lo implementaban, cómo trabajaban. Y fui, y al estar allá conviví con muchos padres, con 54 familias de todo el mundo, y aprendí más áreas que van relacionadas con el tema del autismo, como es la alimentación también, el tratamiento biomédico, una buena suplementación. Entonces, al aprender yo sobre esto, pues claro que traía más información. Fui una vez a prepararme. Al regresar, implemento yo este programa con mi hijo. Adapté un espacio para darle yo terapias a mi hijo. Empecé la dieta libre de gluten, caseína y azúcar, y antes de 2 semanas ya empezaba a ver yo cambios en mi hijo. Empezaba a tener contacto visual, un poco más de atención. Antes yo le hablaba y parecía que estaba sordo, no volteaba, no me veía a los ojos. Después de esto empezó a voltear, ya tenía más contacto visual, empezaba no a responderme, pero sí a verme cuando yo le hablaba. Entonces, el ver esos cambios, esos avances con mi hijo, pues me motivó. Continué con él, dándole terapia en casa, y posteriormente conocí otros papás que me pidieron asesorías. Fui, les ayudé en sus espacios de su casa para adaptar un lugar para su hijo, y empezamos a hacer terapia en casa también. Les enseñé a ellos cómo hacerlo. Entonces, al día siguiente, desde que yo les enseñé, al día siguiente se levantaban los papás bien contentos, bien emocionados, porque había cosas que el hijo había hecho que anteriormente no había hecho. Entonces estaban contentos, se levantaban. Lupita, mi hijo me llevó de la mano para que jugara con él. Lupita, mi hijo me vio a los ojos. Lupita, mi hijo me sonrió y se acercó a mí. Lupita, mi hijo empezó a decir alguna sílaba. Entonces, pues obviamente a mí me emocionaba mucho esa parte. Y yo dije, bueno, pues si estoy haciendo algo por mi hijo y más por otras personas, creo que puedo hacer algo más. Y fue por eso que inicié lo que es Sonrisas del Autismo. Lo que pues hoy actualmente es una asociación civil que tenemos donde atendemos a familias que tienen hijos con autismo. ¡Ay, qué bonita es la historia! Sí. ¡Ay, qué bonito! Es mucho que preguntar. Lo primero es que qué importancia que menciona, digo, me voy a retroceder un poquito, voy a empezar como por puntos de todo lo que nos contó. Qué importancia lo que menciona de la parte de la atención hacia los hijos, porque precisamente lo que le comentábamos y que dije en un inicio de aquellas personas que nos mandaron mensaje, precisamente son personas que tienen familiares con niños autistas y nos preguntan como que nos orienten, que nos ayuden. Conocí a una persona que me había comentado que también había pasado por muchos expertos o que de alguna manera son expertos en ciertas áreas, pero que es muy complicado identificar quién realmente puede aportar, ¿no? Que fue mucho de lo que nos animó a invitarla, porque dijimos, pues sí sabe, sí sabe, tiene la experiencia. Y pues sí, es algo que nosotros tratamos de fomentar, aparte de que se asesoren, no porque un experto sea experto en un área, sea experto en los demás, ¿no? Entonces, esa por la primera parte. Oye, y sabes que más que experta por haber estudiado, por esto, experta porque lo has vivido. Y creo que esas son de las personas que más nos gusta invitar aquí, porque qué mejor que lo escuchemos de alguien que ha vivido ese proceso, que ha estado ahí, que ha encontrado algo que le ha funcionado, que ha encontrado las fuerzas. Creo que esas son las historias que más inspiran a los demás o más les motivan a encontrar esa esperanza, como tú dices, que tal vez tú la encontraste en una película, te motivó a ir a otro país y empezar a ver resultados en tu hijo que te llevó más y más lejos, ¿no? Algo que a mí me llama mucho la atención que menciona es esta parte de progreso dentro de la condición. Creo que es algo, o por lo menos
en mi experiencia es algo que yo desconocía que podía existir, que realmente la condición puede tener un progreso. No sé si nos pueda comentar un poquito más sobre ello, más que nada el cómo lo ha experimentado usted, que si son como pasitos o si puedan ser como pasos un poquito más grandes durante el proceso, digo, dependiendo de cómo lo ha presentado. Sí, mira, sí es un proceso que se lleva y el progreso va, nosotros muchos padres decimos que son pasos pequeños, pero para nosotros son agigantados, porque tan solo con que el niño nos mire 2 segundos, 3 segundos, o sea, ya para nosotros es algo wow, ¿no? O sea, algo súper grandioso. El que se acerque contigo, te jale de la mano, el que agarre un juguete y tal vez no lo juegue de la manera correcta, pues para nosotros son avances, realmente habrá avances muy grandes en nuestros hijos. Ahora, sí hay, como les comenté del chico de la película que vi, que tenía un autismo y fue perdiendo las características, fue dejando las conductas de un lado. ¿Pero por qué? Porque los papás se dedicaron a darle terapia al hijo. Duraban 8 horas en un espacio dándole terapias. Se tenían que turnar. Está muy bonita la película, se las recomiendo. Sí, definitivamente anotar la por vamos ahí. a dejar ahí. Sí. Sí. Ahora, cuando el neurólogo a mí me dice que mi hijo no va a hablar, que nunca va a hablar, entonces yo me quedé, después, obviamente en ese momento yo estaba muy triste, duré semanas triste. Le pregunté a una psicóloga que sí era especialista en autismo sobre mi hijo y pues ella, no, me decía, sí va a hablar tu hijo, porque pues yo estaba muy, pues con las pilas muy bajas. Claro. Ya después de que ella me dijo y el ver la película, el ver el avance del niño, pues obviamente me llenó de esperanzas. Cuando yo regresé, porque he ido a capacitarme 2 veces, pero posteriormente a eso, no nada más fue ahí, tuve que meterme a estudiar, estudié 2 diplomados de terapia del lenguaje, estudié para ayudarle a mi hijo en la integración sensorial, lo que es en la motricidad gruesa, fina, la parte académica, fui su maestra, hice un programa de una escuelita para apoyarlo a él y a otros niños. O sea, no nada más me quedé con eso, sino que tuve que adentrarme, ahora sí no, a más cosas. Muchos padres se aferran a terapia de lenguaje, pero ¿cómo vas a hacer terapia de lenguaje cuando el niño no se sienta ni 5 minutos? Cuando el niño no te va a tolerar ninguna esponjita o que le toques la barbilla o la boca, cuando no hay atención por parte de él, así no puedes darle una terapia de lenguaje. Entonces hay diferentes métodos, yo utilizo diferente metodología para poder darle la terapia de lenguaje al niño. Entonces me empecé a meter en esto, me fui a una certificación sobre la alimentación libre de gluten y caseína, porque cuando yo regresé e implementé la dieta, yo quité todo lo que dijera harinas, pero dejé a mi hijo sin nada. Dije, ¿y ahora qué le voy a dar? La leche también, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué leche le voy a dar? A mí me habían dicho, pero no me habían dado una cátedra sobre qué alimentos y esto. Entonces me metí a investigar, a buscar y me volví experta en leer no marcas, sino las etiquetas, los ingredientes. Aprendí a leer ingredientes, tardaba horas en el mercado por estar leyendo. Aquí en Ensenada no había productos que fueran libres de gluten, caseína. Me tenía que ir al otro lado, hacer las compras, pero me aventaba un buen rato leyendo etiquetas y etiquetas. Y hasta que un día por fin llegué a una tienda y estaba allí marcadas los productos que eran libres de gluten. Dije, ay, bueno, ya me quitaron un poquito de trabajo, ¿no? Lupita, ¿hace cuántos años estamos hablando de esto? De esto, mi hijo tenía 3 años y ahorita tiene 15 años, hace 12 años. Hace 12 años, entonces hoy en día sí tenemos más productos en Ensenada libres de gluten, más tiendas, recetas en internet. Podemos ver mucho sobre esto también, pero hace años no se veía esto. Entonces me fui a estudiar también, me fui a tomar una certificación sobre esta dieta para poder ayudarle a mi hijo. Obviamente también empecé a ayudar a más familias, pero la dieta sí es un poco compleja, sí es un poco difícil. Muchos dicen que es cara, yo
Llevo años haciéndola con mi hijo. Yo no considero que sea cara porque es una alimentación sana que te va a evitar llevar al niño seguido al doctor, se te va a enfermar menos. Los niños con autismo, algunos padres no saben o no creen, pero tienen una disbiosis intestinal donde el intestino no está bien y sabemos que el intestino es el segundo cerebro también. Entonces, si no está bien, ¿cómo va a funcionar también el organismo del niño? Entonces es bien importante la alimentación. Nosotros llevamos la dieta por ya pues 13 años llevamos esta dieta con mi hijo. Sigue con la dieta, trato de ser lo más estricta. Me volví una inventora de galletas. En aquel entonces no teníamos las harinas keto y todo lo que tenemos hoy en día. Y no, pues tuve que meterme a hacer galletas, a inventar cómo hacer quequitos, porque es bien difícil trabajar las masas sin gluten. Entonces, sí, fueron retos muy grandes, pero también me metí en la cocina, me metí a hacerle sus quequitos, sus panqués, su pan, hornearle sus pans, sus galletas, porque imagínense un niño sin nada de galletas, de chuchulucos, de dulces, de yogur, de leches, de chocomil, de cosas así que pues lo que sabemos que a los niños les atrae, las papitas y todo eso, entonces sí era algo difícil, pero ya una vez conforme me fui, ahora sí fuimos haciendo la dieta, la alimentación, nos fuimos adentrando más al tema y aprendí más, y claro que también pues vi avances con mi hijo, porque uno de los problemas que tenía mi hijo también era de que iba al baño, pero a veces tardaba días para ir al baño. Tardaba días, entonces para mí también esa era como pues una preocupación, porque un día duró 5 días sin ir al baño. Entonces, el que duren también ellos un tiempo sin ir al baño, el intestino empieza a tener una inflamación. Imagínense ustedes, o sea, cómo nos sentimos cuando estamos inflamados del estómago, por un día, por unas horas. Ahora imagínense por varios días. ¿Y qué pasa? Empiezan los niños a manifestar las conductas más fuertes y muchos no ven esta parte de la alimentación, de la parte intestinal y pues creen que son conductas de autismo. Pero finalmente, están irritados como cualquiera estaría. exacto, Sí. y claro, como no tienen lenguaje, pues ¿cómo lo van a expresar? Algunos hasta lo expresan con golpes, jalándose el pelo, pellizcándose, mordiéndose, y muchos dicen, ay, son conductas del autismo. No, son conductas porque tu hijo tiene algo. Se siente mal. Exacto, y si no es del intestino, los niños con autismo son muy selectivos en la alimentación. Conocí una vez un caso de una familia que llegó conmigo, solamente 3 cosas comía su hijo. Sí, yogur, jamón y huevo, nada más. Yogur, jamón y huevo. Solamente esas 3 cosas comía. Imagínense, o sea, cuánta deficiencia de nutrientes hay. Si nosotros no adquirimos los nutrientes necesarios, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener una mala circulación. Y ellos que no tienen lenguaje y que están pequeños, ¿cómo lo van a manifestar? Por medio de sus conductas, por medio de que les va a doler la cabeza y van a ir y se van a golpear en la pared, se van a arrancar el cabello. Entonces, ahí es donde digo, hay mucha, ahora sí no, falta de información también, inclusive de padres a veces que no saben este tema y, ay, es que mi hijo es así. ¿Y qué pasa? ¿A dónde van? A medicación, con el neurólogo, a que los medique. Ok, los medica, están tranquilos, pero el niño sigue sintiendo eso. La medicación no les va a quitar eso, no los va a abastecer de nutrientes y ellos realmente lo necesitan. Entonces, hay una desintegración sensorial en los niños con autismo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque por eso es la selectividad, porque no toleran los alimentos ya sean crujientes o suaves. Algunos te toleran los alimentos crujientes y otros los suaves y así viceversa. Unos te toleran ciertas prendas de vestir, pero otros no te toleran las etiquetas, los Levi's, la ropa pesada, la ropa de lana. Entonces hay muchas variantes por las que los niños pasan y por eso también la mayoría de las conductas. Por eso, al trabajar toda esta parte, lo que es la integración sensorial, lo que es una sana alimentación,
la parte de psicomotricidad gruesa, fina, pero principalmente la integración sensorial. Tú vas trabajando y conforme vas trabajando es ahí donde se va viendo el avance del niño. Si yo me hubiera quedado con el diagnóstico que me dio el doctor que tu hijo nunca va a hablar, mi hijo no hablaría. Mi hijo ahorita me dice todo lo que quiere comer, todo lo que quiere comprar. Él se levanta y me dice, mamá, quiero cereal con manzana. O mamá, quiero chilaquiles. Mamá, quiero ir al Santo Mitote. Mamá, quiero ir a desayunar aquí. Él me comunica todo lo que quiere. Entonces, si yo me hubiera quedado con solamente lo que me dijo el doctor y no hubiera hecho nada y no lo hubiera metido tal vez a terapias o no hubiera trabajado yo, creo que mi hijo no sería lo que es ahora. Wow. En este proceso de descubrimiento, supongo, desde que estuvo, bueno, que fue a estas capacitaciones y diplomados, supongo que como menciona el avance lo fue viendo en casa y pudo ir distinguiendo a su hijo y conociéndolo, supongo que no sé cómo ha de haber sido eso, pero creo, y usted dígame si estoy mal, que debe haber sido como un conocimiento de descubrir realmente quién es su hijo y amarlo así, ahora sí que quitando todo lo que la gente externa le decía, ¿no? Sí. Y esta parte de descubrirlo a él, ¿cómo vio el avance de él en contacto con las demás personas? Porque todo esto que nos menciona, digo, para mí es como mucho desconocimiento de nuestra parte y que obviamente creo yo que muchas personas tampoco lo conocen y cuando conocen a una persona con esta condición, pues obviamente hay ciertas características que no distinguen. Por ejemplo, ahorita menciona que su hijo pues le informa que puede comunicarse bien, qué alimentos desea. ¿Cómo ha sido en ver el avance de su hijo en contacto con otras personas, ese acercamiento? Sí, fíjate que ha sido, al principio no era nada grato, porque yo a todos lados iba con mi hijo. Para mí, para mí no es una vergüenza tener un niño con autismo. Para mí es un orgullo porque finalmente es mi hijo también. Pero cuando salíamos a lugares públicos, recuerdo que pues decían, ay, ese niño está mal criado, ay, es un niño grosero, ay, es un niño tontito, ay, es un niño loquito. O sea, hace años no bajaban a las personas con autismo de decirles loquitos, tontitos, maleducado, chiqueado. Y yo recuerdo, obviamente, al principio me dolía. Y a veces no soy grosera, pero de repente sí me enojaba y sí les decía cosas. Pero conforme fui aprendiendo y dije, ¿cuánta desinformación hay en la sociedad? Hablan por hablar, critican sin saber la condición del niño. Inclusive hay padres, como les digo, hay padres que no conocen tanto sobre esto. Y para mí el ir descubriendo todo esto, han sido muchas cosas las que he descubierto con mi hijo. Han sido procesos muy difíciles también, porque hay ocasiones que no, si uno no sabe, dice, no hay no nacemos sabiendo ser padres. Ahora imagínense de un niño con autismo, pues más difícil. Pero el ir viendo así los avances que iba teniendo mi hijo poco a poquito, para mí les digo, era de festejar, era de estar emocionada. Me acuerdo cuando estaba entrenándolo para ir al baño también, y un día que de repente se quedó la casa silenciosa, y dije, ¿dónde está Nathaniel? Y ahí voy, ¿no? Empecé a buscar, y estaba como si nada en el baño sentado. Y yo estaba súper emocionada, y yo me acuerdo que me acerqué y lo vi, y me salí, estaba por acá, atrás de la pared, súper contenta y casi aplaudiendo. No aplaudía porque no quería interrumpirlo, pero estaba súper emocionada, bien contenta de verlo. Y así, ¿no? Entonces, todos esos avances que ha tenido para mí han sido en etapas. Por ahí en mi perfil hay una historia que escribí de las etapas del ser madre, o las etapas de la palabra madre. ¿Por qué? Porque uno como padre queremos escuchar a nuestros hijos decirnos, papá, mamá, a veces hasta el papá y mamá se pelean, dijo primero mamá, no, primero papá, y así. Entonces, el que un hijo con autismo no nos diga ni papá ni mamá, pues sí, nos duele. Pero más
más que eso, porque aparte de eso, él no me decía papá, mamá. Empezó ya cuando empezó con el vocabulario, ya empezó a decir otra que otra palabra, ¿no? Galleta, bueno, decía las sílabas finales. Pero después cuando dijo mamá, yo bien contenta, ¡ay, mamá! Pero pues no sabía que era mamá él, o sea, no lo relacionaba con la palabra mamá. Y bueno, pues ya nos pasaron los años. Ya después un día, me abrazó y me dijo mamá. Entonces yo, ¡ay, no! Y creo que tenía como 6 años él y lo dijo una sola vez, pero me abrazó. No, tardaron yo creo que más de un año para que me volviera a decir. Y el día que me lo dijo, pues yo dije, bueno, pues igual va a tardar otro año en decírmelo. Y no, empezó ya a decírmelo más. Y ya, mamá, 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 y así. Ay, no, hoy me dice mamá, a mí, mami, mamá, Lupita. Hasta Lupita me dice. Y sabe que soy su mamá Lupita. Claro. Pero sí ha sido todo un proceso. Entonces, imagínense, yo esperé 8 años para que me dijera mamá ya, o sea, ya sabiendo bien el significado de lo que era mamá. Wow. Imagínense, o sea, y no soy la única persona que pasa por esto. Sí. Hay padres donde el niño no logran el lenguaje, la comunicación verbal, pues también yo los entiendo porque pues anhelamos que nos digan, pero obviamente más que eso, anhelamos el que nos comuniquen, porque muchos de ellos se comunican a través de, pues, de autoagresión o agredir a los demás. No es la intención, no es la intención de ellos, pero, oye, mira, como te decía, o sea, si no he ido desde hace 7 días al baño, ¿cómo crees que me siento? Y quieres que me permanezca sentada tomando la terapia, pues, ¿cómo? O sea, y la única manera es golpeando, empujando a la persona y no quiero, y aventando la mesa. Entonces son situaciones que realmente también tenemos que saber toda esta parte de, por ejemplo, las personas que atienden a los niños tienen que conocer esta parte. Es algo que yo cuando capacito a mi gente, a mi equipo, lo primero que yo les digo, o sea, tenemos que ser observadores en el niño, en qué está pasando, qué originó, cómo está, preguntarle a los papás si ha estado bien, si ha ido al baño, porque eso pues, es una parte importante, qué comió, es bien importante lo que comen también. Una vez uno de mis chicos empezó la mamá la dieta, retirando los alimentos y esto, y un día no quiso comer él. Y al día siguiente lo único que se comió, me dice la mamá, porque en la tarde me estuvo marcando, y lo que pasó, dice, ay, mi hijo nos golpeó al papá, al hermano, a mí me aventó a la mesa, no lo podíamos controlar. Y le digo, ¿qué pasó? Y ya dice, pues no sé, estaba normal, pero de repente empezó a hablar y hablar y hablar y a decir cosas, y empezó como a estar molesto. Y ya le dije, ¿qué comió? Y me dice, ayer no quiso comer. Y hoy en la mañana lo único que se comió fueron un mango, 2 plátanos y 2 naranjas. O sea, imagínense cuánta azúcar, demasiada azúcar que alteró al niño, lo alteró y pues volteó la casa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esa parte y tenemos también, o sea, nos damos cuenta, una vez yo llevé a mi hijo y lo llevaba a atletismo y me dice el maestro, Nathaniel hoy estuvo muy distraído. Dice, ¿qué pasó? Y le digo, ay, es que se comió una naranja y él, bueno, fue un plátano. Le digo, y él regularmente le doy medio plátano. Y entonces dice, ay, se comió un plátano. Y dice, bueno, está bien. Pero sí, hay alimentos que los vienen afectando también. Wow. La carne de res, yo no me había dado cuenta, pero la carne de res parecía que tenía una persona narcotizada porque él comía y pura risa se la pasaba cuando comía carne de res. Y es por el hecho de que ellos son mucho más sensibles a todo, o sea, por su parte sensorial, entonces por lo tanto los alimentos también. Es la parte sensorial y la parte de que no tienen un intestino normal, por un decir, o un intestino sano. Muchos de ellos tienen un intestino permeable donde el intestino está, pero las orillas del intestino no están totalmente, ahora sí, tapado como es el intestino, sino tiene por allí ciertas grietas, por un decir, permeabilidad. Entonces ahí es donde los alimentos que ellos no digieren bien atraviesan lo que es esta parte y pues son las que viajan por el cerebro y por todo el cuerpo. Wow,
Qué y es lo que les viene interesante. Eso afectando. nunca lo había escuchado y lo explicas Sí. y tiene todo el sentido. Yo tengo una pregunta, bueno, me gustaría que abordáramos más el sonrisas del autismo. Quisiera que nos contaras cómo es o qué es lo que se ofrece, qué es lo que tú ofreces a través de esta organización. Cuéntanos un poquito más de esto, por favor. Ujú. En Sonrisas del Autismo nosotros damos terapia, damos terapia 1 a 1, damos terapia grupales también en todos los niveles. Tenemos también una terapia grupal con adolescentes, adolescentes y jóvenes. Está muy padre esta terapia. Damos lo que es la terapia de juego, la de integración sensorial, psicomotricidad gruesa, fina. Damos también lo que es la terapia conductual, pero a través del juego. Y damos lo que es el apoyo académico también en los niños. Pero principalmente nos enfocamos primero en la autonomía del niño. También damos orientación a los padres, asesorías, damos terapia psicológica también a padres. Damos capacitaciones o talleres a las escuelas y también a los mismos padres se les dan capacitaciones. Durante el año hay cierta temporada donde les damos capacitación a los padres. Siempre tratamos o siempre estamos allí haciendo concienciación y sensibilización ante la sociedad con ciertas actividades que realizamos. Tenemos una actividad que es anual, que es el Día Mundial del Autismo. Ese día hemos hecho ciertas actividades, hemos hecho caravanas, caminatas, hemos salido a difundir lo que es el tema del autismo, hemos hecho muchas cosas ahora sí por atraer la atención de la misma gente para que volteen y vean a las personas con autismo y de alguna manera pues conozcan sobre este tema. Y también damos apoyos a lugares recreativos, como pues hemos ido a lo que es el Flyer, hemos ido a otros lugares familiares donde nos han pedido el apoyo, la capacitación para las personas. Hemos ido a capacitar a los policías también. Ayer, el martes, tuvimos la presencia nuevamente de ellos porque el año pasado tuvimos un evento con ellos y ahora pues ellos quieren seguir en contacto, quieren seguir aprendiendo sobre el tema. Perdón, justo eso iba a preguntar que si daba capacitaciones externas o no sé si tengan ustedes, ¿no? Algún día o algún momento específico donde personas que estemos interesadas como por nuestra profesión o porque es probable que tengamos más contacto con personas con esta condición, podamos asistir como para capacitarnos de, pues en general, ¿no? Del tema y nosotros poder también abordarlo y saber cómo no afectar a estas personas, porque creo, otra vez reservar que lo que me digas si estoy mal, que muchas veces nosotros, las personas que no estamos concientizadas, que no tenemos tanto conocimiento y que hay mucha desinformación, pues nosotros mismos podemos provocar el daño, podemos provocar cierto ambiente que sea hostil, ¿no? Para ellos o que de alguna manera ellos no se sientan seguros y pues hay muchísima gente en este tipo, ¿no? Sí, claro. Sí, nosotros damos capacitación a maestros, capacitación a padres también, capacitación a los mismos familiares, capacitación a otras personas, inclusive también hay días que ponemos capacitación libre al público en general en la página y sí, porque pues ahora sí no. Yo como madre de Sonrisas, porque yo les digo, yo ahí en Sonrisas soy presidenta, directora, terapeuta, lo que quieran, pero ante todo primero soy mamá. Entonces, todo lo que se hace en Sonrisas es con la visión de lo que quiere una madre también, de lo que quiere una madre, porque, por ejemplo, como les decía al inicio, cuando mi hijo tuvo sus primeras terapias aquí con una psicóloga que no sabía atender a niños con autismo, yo decía, bueno, pues, ¿qué le da? ¿Qué tanto ven adentro? Pues como todo papá, ¿no? Preocupado por saber, ¿no? ¿Qué le está enseñando? Y cuando nos asignaron los espacios en el lugar donde estamos ahorita en Centro Jimena, el dueño muy, muy, muy lindo, muy buena persona, el señor Tomás, me dijo, Lupita, ¿cómo quieres tus espacios? Dime cómo. Entonces yo le dije, quiero que tengan una ventana, porque yo quiero que los papás tengan un tiempo
para ver a sus hijos y vean que realmente se le está dando la terapia, porque me ha pasado, me han dicho algunos otros papás, es que fuimos a otro lugar y pues resulta que mi hijo nada más se escuchaba gritos y no sé qué tanto, y es que el niño cuando salió le estaba quitando el celular a la muchacha. O sea, pues porque a lo mejor la persona, la psicóloga, estaba con el celular adentro. Entonces yo dije, no, yo como mamá, yo quiero saber y quiero que mis papás de Sonrisas estén seguros lo que se está haciendo con su hijo, que no, el celular todo el mundo lo tiene a la mano, o sea, fácil. Le dejan una actividad al niño y pues yo me meto el celular mientras el niño. Y no se trata de ahí porque aparte, o sea, son tan caras las terapias que cómo vas a ir a tirar tu dinero porque no le den una terapia bien a tu niño. Entonces, todo lo que hacemos ahí también, o sea, pues obviamente soy la presidenta y dije, no, pues lo vamos a hacer como una madre quisiera, ¿verdad? Entonces, sí, damos lo que son las capacitaciones. ¿Nos podrías contar cuáles han sido los desafíos que enfrentaste al momento de crear esta organización? Ay, pues mira, han sido muchos, pero el principal con el que me enfrento todos los días, para mí, a lo mejor exagero, no sé, es el no estar con mi hijo. El no estar con mi hijo, anteriormente estábamos, yo creo que las 24 horas juntos. Obviamente, pues ha tenido etapas, en todo este desarrollo y pues ha entrado a la escuela, ya me ha tocado verlo menos, pero sí me gustaría estar más tiempo con él, dedicarle más tiempo, pero tampoco puedo caer en esa exageración porque tampoco es sano para mí como madre, ¿verdad? Porque finalmente también el tener un hijo con autismo, o sea, sinceramente sí es un cansancio, es un desgaste por muchas alternativas, muchas situaciones que vivimos los padres. Entonces, pero para mí uno de los desafíos sí es el no tener a mi hijo conmigo, el batallar dónde lo voy a dejar, bueno, no dónde, sino si mi mamá o su papá lo van a poder cuidar. El andar siempre contra el tiempo es uno de los desafíos también grandes a los que me he enfrentado, el andar siempre atrás del tiempo, o sea, que córrele para acá, que córrele para allá, que llevarlo a natación, que regresarlo a la escuela, que le tocan sus suplementos, que le toca, o sea, hacerle la comida, el lonche, que ya dejo al niño acá, que ahora me voy a trabajar, que tengo que regresar porque me hablaron que la maestra ya se sentía mal y bueno, o sea, andamos todo el día corriendo de un lado a otro, así es. Y llegamos a casa y pues a seguir con las actividades de la casa. Entonces, para mí el tiempo ha sido muy, muy uno de mis desafíos. Obviamente también en Sonrisas, pues somos una asociación civil y algo pues también yo como presidenta de Sonrisas pues tengo que ver porque Sonrisas siempre esté de pie. Entonces, el estar, pues más que nada, el que llegue un momento y no vaya a tener para poder pagar ahora sí los gastos, porque finalmente tenemos gastos y tenemos que sobrevivir. Entonces, yo tengo que dar gratificaciones. Entonces, realmente, pues también es algo a lo que yo pienso que todas las asociaciones civiles, porque vivimos, somos personas que vivimos sin fines de lucro. Entonces, pues siempre estamos pues viendo la manera de bajar algún recurso, de hacer alguna actividad para recaudar fondos, que ya sea que vamos a comprar algún material, pues vamos a juntarnos, papá, vamos a hacer una actividad para comprar este material. Gracias a Dios hemos tenido muy buena respuesta también por parte de los papás, han colaborado, han apoyado, por parte del gobierno también ha habido apoyos en estos últimos 2 años, ya ahora sí ya le dan más importancia al tema de la discapacidad y ahora sí más que nada al autismo porque sabemos que está creciendo bastante también. ¿Sabes? Una pregunta que me surge es que ahorita justo que lo mencionaste con la discapacidad, que creo que antes los niños con autismo los ponían junto con, hay una discapacidad, van todos juntos, ¿no? Sí. Pero solo el autismo como tal ya es muy complejo porque, por eso se llama espectro, ¿no? Porque puede ser muy distinto la manera en la que se manifiesta, lo podría decir. Sí. Y tú en tu asociación o cuando tú estás
capacitando, cuando tú estás guiando a otras familias, ¿cómo es ese proceso? Porque cada niño va a tener una forma muy distinta. Entonces, ¿cómo es encontrar lo que funcione para ese niño o niña? Ujú. Mira, es verdad, todos los niños son totalmente diferentes, dentro del autismo también. Podrán tener el mismo nivel, pero diferentes conductas. Aquí, fíjate, algo bien importante a lo que nosotros le damos, ahora sí no mucha importancia, es a la terapia del juego. Porque por medio del juego vamos viendo, la mayoría de los niños no saben jugar. No, o sea, traerán un carro, pero lo que van a hacer con el carro es nada más estarle dando vueltas a las llantitas o nada más estarlos alineando, pero en sí no están jugando. Entonces nosotros por medio de la terapia de juego ayudamos al niño y vamos identificando qué es lo que el niño necesita. Obviamente al estar en esa terapia, pues igual evaluamos lo que es la comunicación, porque es bien importante también la comunicación no verbal. Muchos se van, ay, que yo quiero que mi hijo hable y todo eso. Créeme, hay personas, hay niños que yo conozco que te hablan, pero están así. ¿Qué les falta? Pues la comunicación no verbal, el ser expresivos, el mover las manos, el cuerpo, el sonreír, y te hablan, te pueden recitar toda una enciclopedia y, ay, sí tiene lenguaje, pero ¿qué pasa? Le falta esa comunicación no verbal. Entonces nosotros trabajamos toda esta parte también y hacemos una evaluación interna. En esa evaluación interna nosotros determinamos, o más bien vemos en dónde requiere el apoyo el niño, porque sí, todos los niños son diferentes. Hay niños que en la mayoría se requiere trabajar el contacto visual y la comunicación no verbal. Entonces, es en lo que nos enfocamos principalmente. Hay niños que sí tienen lenguaje, por ejemplo, los que anteriormente se le llamaba el Asperger, ¿no? Entonces, ellos sí tienen mucho lenguaje, pero carecen de comunicación, de contacto visual y comunicación no verbal. Entonces, ahí hay un desfase porque están en esto bajo y en esto muy avanzados, pero también en la flexibilidad, por ejemplo, varios de ellos no son flexibles, no son accesibles a hacer otras actividades, siempre quieren hacer las mismas, entonces ahí es donde también se tiene que trabajar. Entonces va habiendo una variante, pero nosotros hacemos una evaluación para poder determinar dónde queda el niño y dónde requiere el apoyo para poderlo seguir ayudando. Anteriormente mencionaba algo que me gustaría mucho como, pues, recalcar un poco, especialmente para las familias, las personas que nos están escuchando. Mencionó que antes que nada era mamá y que claro que había un cansancio y un desgaste. Nosotros pues en general en los temas que abordamos siempre tratamos de aconsejar, de ayudar a las personas. Y creo que es algo muy importante lo que mencionó, porque las personas externas, creo yo, por lo que he escuchado, creen que esta situación o el ser madre o padre de familia de un hijo con esta condición, pues es amarlo, ¿no? Uh-huh. Pero pues el amarlo y el estar viviendo en ello, sí existe este cansancio que menciona y no por eso se le deja de amar. Y creo que la mayoría de las personas es como, uy, o sea, no te puedes quejar. Y me gusta mucho que lo mencione así tan natural, Uh-huh. porque quisiera que las personas que nos están viendo o escuchando se sientan identificadas. O sea, estoy segura que si la están escuchando se han de sentir identificadas, en decir Uh-huh. gracias por mencionarlo, porque pues muchos no lo dicen. Sí. Y quisiera agregar y preguntarte, aprovechando el tema de ser mamá, porque o sea, cuando nos empezaste a contar todo lo que haces en la asociación, más todo lo que tu hijo requiere de apoyo de ti, y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces? Quisiera que también nos compartieras como mamá, cuáles son los espacios que encuentras o cómo cuidas de ti para tener la fuerza Uh-huh. para cuidar de tu hijo y ahora de todas las otras familias que están ahí que también encuentran un apoyo por parte tuyo. Sí, fíjate que es algo, al principio para mí era algo irrelevante, porque como dijiste al principio, o sea, y como lo mencioné también, o sea, pues amamos a los hijos, ¿no? Y queremos lo mejor para ellos, y los papás siempre vamos a dar el todo por ellos, pero pues
ahí nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestra pareja, nos olvidamos de nosotros mismos, olvidamos a los hermanos también, Muy que eso es importante. algo también muy fuerte, y obviamente yo no soy perfecta, yo he pasado por toda esta parte también, por mi hijo, por el papá de mi hijo, por mí. Y al principio empecé de lleno, ¿no? Yo a darle todo, ¿no? Y quería estudiar esto y que aquello, y andaba aquí para allá y de un lado hacia otro. Aún sigo así, pero ahora sí ya me doy mis ratos de respiro. Ya digo, no, ahora sí ya requiero mis respiros. Me desvelaba mucho, me desvelaba, me dormía a la 1 y me levantaba a las 5:30. Por años me la pasaba en las noches estudiando, leyendo, atendiendo, haciendo pues, las recetas de mi hijo, la comida, que la casa. Pues ahora sí no tenía toda la energía según yo. Y empecé a descuidar lo que son el sueño. Caí a una etapa, hace años caí a la etapa de la ansiedad, que fue horrible, horrible. Para mí es lo más feo que me ha pasado. Viví esa parte. Gracias a Dios conocí personas que me apoyaron, que me guiaron. Hice un tratamiento natural. No quise medicación, no estoy a favor de la medicación. Me ayudó mucho esta parte, pero ahí fue donde dije yo, tengo que frenarle al ritmo de vida que estoy llevando. Caí en lo que es la depresión y me empecé a cuidar más, empecé a cuidarme mucho más también, a darme mis tiempos, a salir conmigo misma, a irme al cine, a irme a comer, a cenar yo sola, estar en mi casa yo solita, disfrutar de un baño, porque todas las mañanas nos levantamos, o sea, y así andamos a las carreras. Entonces empecé a darme mis tiempos, empecé a meterme con la meditación también, porque, o sea, está la parte de la suplementación. La alimentación siempre la he cuidado, pero el ejercicio decía yo, no, pues ando para allí y para acá, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces me empecé a meter ya también más con el ejercicio, con la meditación. Para mí la meditación es fundamental para poder estar bien. Empecé a tener la meditación, pero no tenía disciplina. Entonces me empezó a llegar el estrés. Ya después de la ansiedad fue el estrés y yo, ay no, Dios mío, ya estaba pasando por muchas etapas. No, empezó a llegarme el estrés y dije, no, tengo que ser ya más disciplinada. Entonces fue donde me empecé a poner más disciplina con la meditación. Me metí, ya ahorita estoy en yoga, no me metí en mi casa. En mi casa hago la yoga, hago mis ejercicios, hago mi meditación. Entonces todo eso me ha ayudado a encontrar más calma en mí. De repente agarro, llego, me pongo mis audífonos, pongo mi silla de meditación. Está mi hijo del otro lado en la sala, yo me pongo en otro pasillo y ahí me siento o me tiro en mi tapete y le digo, Nathaniel, voy a meditar, ¿ok? Y él, ok. Y ya, yo me quedo, me aviento a veces hasta media hora, 40, 1 hora haciendo meditación y él para un lado, para otro, pero no me perturba porque ya sabe lo que estoy haciendo. A veces lo invito también a que haga meditación conmigo, lo hace. Pero finalmente sí me he dado tiempo en cuidarme ya, porque anteriormente no lo hacía, siempre con el cansancio, la pesadez de la espalda, el estrés. Una vez me donaron más bien, en uno de los eventos que hacemos, hicimos una rifa, una persona se ganó un masaje de los que estábamos rifando y me lo donó. Y me dijo, ten para que vayas tú y te tomes un masaje. Era la primera vez que tomaba yo un masaje. Y yo, ¡ay no! O sea, no quería levantarme, para mí era la gloria. Y de hecho dije, si esto yo lo disfruté, o sea, mis papás también necesitan de esto. Hice una jornada de relajación y tranquilidad, un día especial para que ellos fueran y tomaran su terapia. He sido muy afortunada porque se ha acercado mucha gente a apoyarnos. Entonces ese día dije, ¿y ahora dónde voy a sacar los terapeutas? Y ya le dije a una amiga, ella le compartió a sus compañeros y así, pues armamos un buen equipo de terapeutas de masajes. Hicimos la jornada, hubo biomagnetismo, masaje relajante, descontracturante, reflexiología, podología y un montón de terapias que hubo ese momento. Pero lamentablemente fueron muy pocos padres.
a veces dicen, no haces caso hasta que te llega. Es como en el autismo, no le das importancia hasta que no tienes un niño también. Y aquí, entonces a mí desde esa vez que yo tomé el masaje, dije, no, ya, de vez en cuando voy a tomar mi masaje, me voy a dar mi tiempo. Y sí, trato de darme yo mis tiempos también. Cuando sé que ando toda así acelerada y con mucho trabajo y estrés y eso que aquello, voy y me encierro o en el mismo carro de repente agarro y me pongo a hacer mi meditación. Y ya, con 15, 20 minutos, con eso tengo para poder estar bien. Y me ha ayudado y he tenido, ahora sí ya, con más disciplina y me he sentido mucho mejor también. Ay, qué bien que nos cuentas eso, porque como un testimonio de cómo la meditación sí sirve en la vida para, pues, para el bienestar, ¿no? Sí. No, y todo lo que menciona, todas las posibilidades que tienen también, y bueno, tenemos todas las personas en Ujú, general, sí, pero sí. específicamente las que pasan por esto, para que entiendan que sí hay opciones de relajación para que pues se tomen su tiempito y su cuidado, como Sí. menciona. Quiero preguntarle, porque mencionó que es una asociación civil. ¿Cómo podemos ayudar a las personas? ¿Cómo los podemos aportar? Digo, ya mencionó que entre los padres de familia que van, de repente organizan, supongo que eventos o rifas o etcétera, Ujú. pero los que estamos afuera, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues mira, nosotros, bueno, una sí por medio de los eventos, apoyándonos, siguiéndonos, por ejemplo, al 2 de abril, que hacemos un evento a nivel municipal y se hace a nivel mundial. Pero también asistiendo a los eventos, obviamente comprando algún boleto, también con servicio social, con las prácticas profesionales se pueden acercar, con donación de alguna donación, ya sea en especie o económica, porque igual también tenemos los gastos en especie, pues material que constantemente estamos ocupando dentro de los salones. Y pues el difundir también, porque para nosotros es bien importante el que las demás personas sepan sobre este tema y también pues nos conozcan. ¿Nos podrías compartir, por favor, los medios donde podríamos encontrarlos? No sé, redes sociales, teléfono. Ujú, sí, nosotros estamos en Facebook, estamos como Sonrisas del Autismo AC. Es un monito que va corriendo con piezas de rompecabezas. El teléfono es el 646-179-7848. Y tenemos el correo que es sonrisasdelautismo.ac@gmail.com. Y ahorita, pues ya tenemos en 2, 3 semanas nos vamos a cambiar de domicilio. Entonces ya una vez que nos cambiemos, vamos allí a publicar para que vean a dónde nos vamos a mover y pues ya ahí nos puedan visitar. Si nosotros tenemos el dato del nuevo domicilio antes, se los vamos a tratar de compartir. Por aquí vamos a estar dejando también la información. Y ya saben que incluso si por alguna razón se les ve el nombre, lo anotaron y se les olvidó algo, más adelante también nos pueden mandar mensaje a nosotras y nosotras las dirigimos o les compartimos por ahí, los dirigimos y les compartimos por ahí el enlace. Mencionó lo del servicio social. ¿En qué tantas áreas necesitan servir? Bueno, me imagino que hay muchas, pero como qué áreas, ¿Qué perfiles, qué, ¿no? qué personas? perfiles son aptas que pueden aportar y que pueden apoyar. Ajá, mira, ahí recibimos desde servicio social, lo que es la primera etapa que se hace en la universidad, inclusive en el bachillerato también. ¿Por qué? Porque algunas veces hacemos, como les comentaba, hemos hecho eventos donde, por ejemplo, vamos a algún campamento y requerimos el apoyo de personas para que nos ayuden tanto a hacer las actividades, las dinámicas, como el cuidar a los niños, la organización del lugar a donde vamos. Y también, pues, muchas veces hacemos material didáctico, forramos algunas imágenes que recortar, que el organizar algún material. Entonces ahí nosotros aceptamos a los chicos de servicio social. Ya cuando van de una carrera más afín al autismo, lo que más necesitamos obviamente son psicólogos o maestros en educación especial, también mercadotecnia, diseño, publicidad, porque también pues andamos para un lado para otro y de repente pues no tenemos tanta publicidad. También lo que estábamos solicitando eran
a los de nutrición, también pues para que sí. se vayan, ahora sí no, de alguna manera empapando de esta, porque tenemos nutriólogos, pero son contados los nutriólogos que son especialistas en el autismo. Entonces también ocupamos que pues se vayan preparando, ¿no? Porque ocupamos más personas. Y es súper importante todo lo que nos mencionó, la alimentación, todos los conocimientos que tiene. Yo creo que para un nutriólogo es increíble y es, creo que fascinante saber que hay un área que es muy específica, de la cual hay todavía bastante por conocer, ¿no? Así es. Entonces, excelente. Yo quisiera hacerte una pregunta sobre los jóvenes y adultos con autismo. Mi pregunta va más dirigida a personas que pues son, digamos, funcionales, no sé cómo les llaman Sí, ustedes, ¿no? funcionales. Pero que a veces nosotros podemos estar alrededor de estas personas y pues no sabemos que tienen un diagnóstico porque aparentemente pues no es algo que podamos notar, ¿no? Ujú. Sin embargo, pues nos toca convivir tal vez con este tipo de personas. ¿Qué consejos nos puedes dar? O sea, ¿cómo es para una persona que es perfectamente capaz de hacer las actividades normales de la Ujú. sociedad, sin embargo, está dentro del trastorno del espectro Sí. autista? Sí, mira, en esto hay dos situaciones. Hay los que saben y los que no saben. Porque, como dijiste, o sea, podemos estar conviviendo con muchas personas o sea, hay personas también dentro del espectro que vendrían siendo un autismo leve o funcional, pero ni la misma persona sabe que está dentro del espectro. Y vemos comportamientos. Yo, por ejemplo, veo a las personas, pues yo ya las reconozco, Sí, ¿verdad? Claro. Pero a veces no saben. Y inclusive ya leyendo las conductas o las características es cuando empiezan, porque se me han acercado personas. De repente también una vez tuve una entrevista y el que estaba detrás de cámara, el del sonido, ¿Camarógrafo? Ah, ya. el del sonido, al final se me acerca y al escuchar, porque estaba hablando yo sobre el tema del autismo, el concepto, características, y se me acercó al final y me dice, y ya me empezó a decir, ¿sabes qué? Es que mira, yo estaba viendo lo que mencionaste y yo creo que tengo autismo, tengo algo de autismo, ¿no? Entonces, y ya me empezó a mencionar, ¿no? Muchas, características que yo dije, no, pues sí, ¿verdad? Y luego, pues al verlo, a veces hasta nada más ver a la persona también. Pero esa es una parte. La otra parte, pues sí, son los que saben. Algunos les da pena decirlo, obviamente, pues por el que dirá, ¿no? Y hay personas que no, hay personas que les sale natural, yo tengo autismo, y te empiezan a hablar del tema del autismo como algo natural, ¿verdad? De esos tenemos niños, con nosotros que nosotros realmente no es algo que, pues, ¿por qué tener que esconderlo? Porque cuando lo escondes sale contraproducente. Entonces nosotros a los papás sí les decimos, cuando son chicos funcionales, hay que hablarles con la verdad, hay que irles diciendo, obviamente, hay que tener cuidado, hay que tener las palabras apropiadas y también la edad que va, o sea, conforme a la edad, pues se le va diciendo, ¿no? Pero hay padres que no quieren que sepan, pero cuando no quieren, se empeora la situación porque el niño ya sabe, siente que algo tiene y es ahí también donde empiezan ellos pues a vivir el bullying de las personas y pues el que no sepan la condición o el que la mamá no quiera que la maestra sepa o la escuela sepa por cosas del bullying o simplemente porque no, me da vergüenza y no quiero que lo sepan. Y ahí pues ya estamos poniendo barreras nosotros para los hijos y pues es donde no estamos ayudando para nada en el concientizar a los mismos compañeros, a los estudiantes. Sí es común que podamos estar rodeadas de personas. Yo ahí siempre les he dicho, pues obviamente siempre es el respeto porque todos merecemos respeto. Tengas o no tengas autismo, merecemos respeto. El no burlarnos, el que si sabemos que la persona tiene autismo, pues hay que empaparnos un poquito en leer, no ver, porque muchas veces dicen, es que siempre trae la misma ropa. O sea, a lo mejor no es la misma ropa, pero es el mismo diseño que le gusta o el mismo modelo por el tipo de la textura, que es lo que él
tolera o siente, o que siempre comen bien, o ya ven ahora las series que hay de autismo también, que de repente la persona siempre desayuna lo mismo y el huevo y tiene que quedar el huevo centrado y que así, o sea, es una manera de ser diferente y pues respetar esa parte y ya en caso de que tú quieras acercarte, apoyar a la persona, ahora sí pues informarte porque cada autismo es totalmente diferente, entonces ya ahí dependiendo, porque no vas a llegar y decirle, ay mira te traje, o sea, a veces queremos ser generosos y, ay, mira, te traje este detallito, no sé, un perfume o un chocolate, pero son cosas que a lo mejor, ay, no, ese perfume no me gusta, o ay, ese chocolate no, o un peluche, y, ay, no, yo no puedo ver este color. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en todo eso porque pues todas las personas son diferentes, pero es bueno acercarnos, es bueno el tratar de interactuar con ellos, y ver poco a poco y pues más ahorita ya hay mucha información, ya hay muchos videos también donde tú puedes ver, donde puedes guiarte para poder ayudar a la persona. El otro día, no sé si vieron en las redes, por ahí estaba un video donde estaba la lluvia y un niño estaba en crisis. Estaba bajo la lluvia en crisis, estaba tirado en el piso, así como moviéndose, y la mamá no sabía qué hacer. Y en eso llegó un policía y se tiró al piso también y empezó a moverse también y empezó a tratar de tranquilizar al niño. Entonces fue algo bonito, pero ¿qué pasó? Este policía ya tenía conocimientos, tenía orientación sobre el tema del autismo. Entonces no llegó y le dijo, niño, levántate, o lo jaloneó, o hasta lo esposó, porque ha habido policías que han esposado a personas adultas con esta condición y por eso es que nosotros también hemos estado muy involucrados con los policías, porque hemos sabido de casos donde pues llegan y piensan que es una persona ahora sí no bajo los efectos de la droga, por las conductas que tiene y luego sin lenguaje, entonces pues en vez de ayudar, pues empeoran la situación. Nosotros hemos estado muy de cerca con los oficiales y es ahí donde te digo, pues informarnos un poquito, conocer a la persona, pero sí tratar de interactuar y también, si no lo permite, pues respetar también, respetar la distancia, porque inclusive el contacto físico muchos de ellos no lo toleran y él se sienta acá y uno se quiere sentar lo más cerca y no, él se sigue moviendo, ok, si se mueve, pues vamos a respetar la distancia, ¿verdad? Y pues sí, no tratar de no ser evasivos con ellos y ya ahí pues irlos conociendo. Yo cuando empezaba esto, de hecho ya tenía como 3 años con lo del autismo, conocí a algunas personas, yo no sé, yo siento que pues mi manera de ser, ¿no? Los atraía a las personas y se me acercaron personas con Asperger. Yo al verlas pues me di cuenta, ¿no? Pero querían seguir en interacción conmigo, pero porque pues yo ya traía esta parte, ahora sí, ¿no? De la terapia, de cómo dar terapia y todo esto, y mi manera de ser, el convivir, el socializar con la persona, pues le empezaba a atraer, a llamar la atención y porque se sentía bien. Hubo personas, sí, varias personas que no aceptaban su condición, sin embargo sabían que requerían el apoyo e iban y me buscaban sin decírmelo, pero pues yo me daba cuenta y pues obviamente digamos que de alguna manera terapiaba a la persona, ¿verdad? Y les ayudaba mucho. Qué bonito. Qué bonito, Lupita. Es admirable su historia, admirable el trabajo y el empeño, dedicación, compromiso. Ahora sí que todos los adjetivos, la resiliencia, la valentía, el no rendirse, mis respetos y un orgullo porque pues es un ejemplo claro de que se puede, de que hay que entender, de que hay que ser más comprensivos. Muchas gracias por compartir su historia, por estar aquí, ahora sí que por ayudarnos también a ayudar a más personas. Siento que dejaste en nosotras mismas, o sea, yo me quedo con que esta parte de como padres, o sea, los que nos están escuchando, si tú eres el padre, madre de un niño o niña con autismo, la parte de no quedarte ahí en solo lo primero que te digan y el investigar, el entender que tu hijo es muy distinto a todos los demás, él es único.
Entonces tú tienes que conocer qué es lo que él necesita o ella necesita específicamente y investigar. O sea, afortunadamente estamos en unos tiempos donde tenemos ahí al alcance de nuestro teléfono toda esta información. Y lo otro que mencionaste también, el cómo uno como solo como sociedad, ¿no? Que tal vez no somos padres, pero que tal vez convivimos con personas que también están dentro del espectro. Esa parte de la curiosidad de decir, a ver, es que tengo que entenderlo porque tampoco puedo generalizar. No Ujú. todos van a ser iguales. Entonces yo entender, tomarme el tiempo de decir, ¿cómo quieres que interactúe contigo? O sea, ¿qué es lo que tú necesitas y cómo quieres que lo hagamos, ¿no? Porque ahorita mencionaste lo de las películas. Qué bueno que existe más contenido de esto, pero siento que también a veces nos encasillan como en un estereotipo y pensamos que solo se ven así. Ujú. Solo la persona que, como dices, lo del desayuno y todo está en orden y así, pero tal vez no, tal vez nos topamos con alguien que no sean esas sus características, sin embargo sigue estando dentro del espectro. Entonces, que esa parte de abrir también nuestra mente y observar y pues recibirlos a como son, ¿no? Primero entender y recibir. Muchas gracias. ¿Algo que haya faltado que quieras decirle a los que nos escuchan y nos ven, espero? Pues lo único es lo que les había comentado a ustedes. Nosotros siempre hemos buscado la empatía, la inclusión, pero si vas a ser alguna persona inclusiva o algún negocio inclusivo también, porque hay negocios llamarse inclusivo y no lo son, se den la tarea de informarse y llevarlo a la práctica antes de ahora sí, no de publicitarse, porque hemos caído en esa parte también donde los padres se van porque, es una escuela inclusiva y a la hora que ingresan al niño a la escuela, resulta que no lo son. Entonces, si vas a ser inclusivo, pues sélo como debe de ser y no nada más por ganar dinero también, porque es una parte, pues es algo por lo que todos nos regimos, ¿no? La economía, pero pues los niños con autismo también tienen, las familias, no nada más los niños, las familias tienen sentimientos y el tiempo de los niños vale oro también y no se vale que nos vendan algo por algo que no van a hacer y se pierda el tiempo y el dinero ahí. Ay, muchas gracias. Excelente, Qué muchas gracias, importante. importantísimo. Muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Gracias a los que llegaron hasta aquí. Espero que sea algo que a ustedes también los inspire, que ustedes también nos mueva esta curiosidad y buscar maneras de ayudar, porque al final de cuentas, pues todos estamos aquí juntos en este mundo y esa es la inclusión, ¿no? Pero viene también del aprender primero, ¿no? Saber convivir, informarse, lo que mencionaba Lupita, ser empáticos. Creo que nosotros tratamos de promover mucho esa parte aquí. Y ya saben, dudas, preguntas, pueden informarse directamente con los datos que proporcionó Lupita o bien con nosotras y nosotras los ayudaremos a redirigirlos a donde deban dirigirse. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado y por habernos visto, limonadas. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Hola limonadas, bienvenidos a otro episodio. Ya saben que cuando nos encontramos de este lado es porque